Spotify versus Apple Music. ¿Cuál elegir? Una pregunta que nos repiten mucho cada año y por eso hemos hecho este vídeo en el que vamos a comparar ambas plataformas y voy a explicar cuál creo que es el mejor servicio de música en streaming en este 2023. Además, de forma ordenada por categorías para que sea fácil de seguir. Así que venga, poneos cómodos que empezamos. Vamos a hablar de los planes de suscripción y precios para empezar. Y es que tanto Apple Music como Spotify cuentan con diferentes planes en función de lo que necesites. Apple Music es €1 más caro que Spotify en todos sus planes, como estáis viendo en la tabla. Luego vemos pues algunos, como por ejemplo el plan familiar de Spotify, que te permite compartir la suscripción con hasta 6 cuentas, igual que Apple Music, pero en el caso de Apple Music tienen que estar dentro de tu familia en los ajustes de tu Apple ID. Y esto, claro, me parece una limitación a la hora de contratarlo con gente que no tenga iPhone, por ejemplo. Así que el plan familiar de Spotify a mí honestamente me convence un poquito más. Luego vemos algunos planes exclusivos. Por ejemplo, Spotify tiene el plan Duo, que te permite contratar el plan Premium con 2 cuentas para personas que vivan bajo el mismo techo. Apple Music no tiene este plan, pero en cambio tiene el plan Voice, ¿vale? Pues que está pensado principalmente para usuarios que tengan HomePod, dado que te limita a usar Apple Music con Siri. Por lo tanto, en mi opinión, si juntamos todo esto, Spotify es mejor en este apartado. Por 2 razones, por tener un precio más económico, no mucho más, pero más económico, y también por tener planes de suscripción más versátiles. Sin olvidar también, ojo, que Spotify te permite utilizar su servicio de forma gratuita, con algunas limitaciones, pero gratuitamente al fin y al cabo. Vamos al apartado de calidad de audio, y es que, a ver, en realidad la calidad de audio de ambos servicios es muy buena. No obstante, aquí Apple Music gana con diferencia. Y es que el año pasado, Apple Music actualizó todo su catálogo, que ahora se codifica utilizando ALAC en resoluciones que van desde 16 bits y 44,1 kHz, que es el equivalente a calidad de CD, y llegan hasta 24 bits y 192 kHz, que es el equivalente a la calidad de alta resolución. En cambio, Spotify transmite canciones a 3 velocidades diferentes: 96, 160 y 300 kilobits por segundo, todo en formato OGG Vorbis. ¿Esto qué significa? Pues que la música en Apple Music suena mejor y más nítida que en Spotify, incluso en las frecuencias más altas y también en las más bajas. Así que, en resumen, si buscas la mejor calidad de audio, aquí Apple Music se lleva el punto, es la mejor opción. Quizás cuando Spotify lance la versión de Spotify Hi-Fi, la cosa cambie, pero de momento pues no está disponible. Vamos al catálogo de música, y para hablar de qué catálogo de música me metí a la web de ambos servicios y busqué la última cifra comunicada por ambos. En términos de cantidad, Apple Music tiene más de 100 millones de canciones y Spotify tiene 70 millones, que no está mal. Así que, a menos que tengas gustos muy específicos, probablemente encontrarás a los artistas que busques en ambas plataformas. En cualquier caso, pues si tenemos que dar el punto a una plataforma, pues lógicamente aquí se lo lleva también Apple Music. Continuamos, y lo hacemos hablando ahora de uno de los apartados más importantes para mucha gente, que son las recomendaciones de música en base a nuestros gustos y escuchas. Anda que no me han preguntado a mí en muchas ocasiones cuál servicio lo hace mejor. Y aquí lo tengo bastante claro. Y es que la capacidad de recomendación de Spotify es uno de sus puntos fuertes y se basa en un algoritmo de aprendizaje automático que utiliza una combinación de factores, como son, por ejemplo, el historial de reproducciones del usuario, las canciones que ha guardado y las que ha omitido, así como también el comportamiento de otros usuarios que tengan gustos similares al tuyo. Claro, estos datos se utilizan para crear listas de reproducción personalizadas, como son descubrimiento semanal, el mix diario, que además estas se actualizan regularmente con nuevas sugerencias basadas en los hábitos de escucha del usuario, y luego también hay otras, como por ejemplo el radar de novedades, que recomienda nuevas canciones de artistas que el usuario ya sigue, y también luego pues hay otros mixes que permiten a los usuarios buscar listas de reproducción específicas según el género o el estado de ánimo. Todo esto, pues claro, hace que la experiencia de escucha sea más personalizada y podríamos decir satisfactoria para los usuarios de Spotify. Apple Music ha ido mejorando con el paso del tiempo en las recomendaciones de música a través de la pestaña Escuchar, pero sin embargo, en mi modesta opinión, no es tan precisa como la de Spotify. En términos de diseño, tanto Apple Music como Spotify tienen una interfaz de usuario similar, con imágenes grandes en una interfaz de usuario casi en forma de mosaico y con una barra de navegación en la parte inferior de la pantalla que permite pues, un acceso rápido a la biblioteca de música o a la función de búsqueda, por ejemplo.
Sin embargo, la principal diferencia entre ambas radica en su estética. Apple Music utiliza un diseño claro y brillante, con un texto así de alto contraste, mientras que Spotify tiene ese esquema, ¿no?, de colores oscuros con destellos de verde neón. Así que, bueno, yo creo que esto ya es algo totalmente subjetivo. Para algunos será mejor el diseño de Apple Music y para otros será mejor el diseño de Spotify. Otro punto a tener en cuenta es que Spotify en su app ha integrado los podcasts, cosa que Apple tiene en una aplicación aparte. Que esto no es ni mejor ni peor, insisto, es muy subjetivo. Habrá gente que prefiera tener todo junto, música y podcast, y otra gente pues que le gusta tener la música en su sitio y los podcasts en el otro. Ya está. Y llegamos a las conclusiones. Voy a poneros ahora mismo la tabla que resume un poco pues, todas las categorías que hemos repasado y quién se ha llevado, en mi modesta opinión, cada punto. Aunque, ya os digo, mi conclusión es que Apple Music ha adelantado a Spotify. Y esto es algo impensable hace unos años. Si tenemos en cuenta que hablamos de un servicio de música, al fin y al cabo, claro, tener la posibilidad de escuchar audio sin pérdida es un punto muy importante, un punto a favor. Y aunque Spotify sea algo más barato, lo cierto es que Apple Music, claro, te está ofreciendo más calidad y también un catálogo mayor. Así que los puntos a favor de Spotify tampoco me parecen unos puntos tan determinantes como para quitarle mérito a Apple Music. Así que, si tienes productos de Apple y amigos con los que poder compartir, por ejemplo, el plan familiar, pues iría a Apple Music. Por supuesto, si quieres contratar el plan individual tú solo, adelante también, ¿no? Y en cambio recomendaría Spotify pues, a usuarios que buscan un servicio de música en streaming económico, con planes flexibles y también con recomendaciones personalizadas muy precisas, que esto pues, también es algo que mucha gente busca. También puede ser una buena opción para aquellos pues, oye, que no tienen productos de Apple y que bueno, pues no pueden aprovechar las opciones de integración que tiene Apple Music con Siri y con otros dispositivos, como pueda ser el Apple Watch, el iPad, los HomePod, el Apple TV, etc. Así que amigos, decidme en los comentarios qué servicio elegís vosotros y por qué. Y si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal y por supuesto si queréis apoyar nuestro proyecto también podéis suscribiros en lamanzanamordida.com, donde tenemos contenido exclusivo, como son podcasts, cursos, también la comunidad exclusiva con todos los suscriptores en Telegram y sorteos. Todos los meses sorteamos cositas. Y ojo porque en unas horas comenzamos el sorteo de un iPad de 10ª generación para que podáis aprovecharlo a tope. Así que por mi parte nada más, nos vemos con más contenido mañana, porque yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!